Muy bien, vamos a comenzar nuestro estudio de este día, que es el capítulo 6 de Primera de Corintios. Vamos a pasar a dar lectura entonces a este capítulo 6 de Primera de Corintios, el cual lo he dividido en dos partes, que son los títulos que ahí aparecen. Vamos a leer en primera instancia del 1 al versículo 11 y en una segunda parte vamos a leer del 12 al 20. Así que vamos a comenzar a dar lectura a esta primera parte, del versículo 1 al 11. Y dice así: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues qué, ¿no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esa es la primera lectura que tenemos para hoy. Voy a abrir los micrófonos en esta parte para dar la palabra a mis hermanos. Quisiera que nuestro pastor sea quien primero haga uso de la palabra para comentarnos estos versículos que hemos dado lectura recién. Pastor, tiene la palabra. ¿Qué podemos comentar de estos que no sea ya muy sabio de nosotros? Tu de juicio que quiere ver Pablo en el pueblo de Dios es que el pueblo esté consciente de que las cosas que pueden ser juzgadas por la iglesia, ¿por qué digo cosas que pueden ser juzgadas por la iglesia? Porque si estamos hablando de homicidios, esto no se puede hacer. Esto hay que llevar ante los tribunales, por ejemplo. Pero hay cosas en cuanto a injurias o a malos tratos entre los hermanos, en ese nivel, o en cuanto a la doctrina que se ha recibido, tienen plena autoridad los que dirigen y los que gobiernan la congregación y los que están ahí para juzgar lo que pueda ocurrir. Y aquí dice, es más, con una frase dándole connotación de importancia, dice, ¿osa alguno de vosotros? O se atreve alguno de vosotros, dice, ¿cierto? Teniendo algo con otro, un asunto, ¿cierto? Alguna causa de delito. Ir con otro, dice, a juicio ante los injustos, yo entiendo que está refiriéndose al mundo secular, a las personas comunes que no están involucradas con la iglesia, podrían ser incluso hasta jueces de esta vida, de este mundo. Dice, ir delante de los injustos y no delante de los santos. Por referirse a los santos se refiere a los creyentes. ¿Y por qué a los creyentes? Porque así como hemos sido justificados, también hemos sido santificados en el Señor, apartados del mal. Y dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Por qué dice esto? Porque dice más adelante, si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, dice, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Es decir, ¿en qué momento juzgaríamos nosotros a los ángeles? Lo que yo entiendo del contexto bíblico es que sabemos que el juicio del día postrero se va a llevar por el nuestro Señor Jesucristo cuando venga con gran poder y gloria y levante de los muertos a los justos y haciendo juicio así de esta forma. Pero nosotros, ¿qué connotación tendremos en ese juicio? Nosotros no vamos a resucitar a nadie. Así que este juicio más bien se inscribe a nuestra condición de hijos ya en el reino, porque dice,
¿No sabéis que los que hemos de juzgar a los ángeles? ¿En qué momento y cuándo vamos a juzgar nosotros ángeles? Sigamos leyendo. ¿Cuánto más las cosas de este siglo? Es decir, cuando se refiere a juzgar a los ángeles, no está hablando del mismo tiempo de nuestro de ahora, porque dice, ¿cuánto más las cosas de este siglo? Si podemos juzgar las cosas de este siglo, también juzgaremos a los ángeles en algún momento en que nos toque gobernar en el reino de Dios, porque hemos de gobernar en el reino de Dios. Lo dice la Escritura también. Así que, si hemos de juzgar a los ángeles con mayor razón, deberíamos tener cuidado de juzgar con esta autoridad que tendremos en el futuro las cosas de este tiempo presente, cuanto más las cosas de este siglo. Por tanto, o sea, concluyendo, si pudierais de tener juicios de las cosas de este siglo, mire qué claro es Pablo al decir esto, poner para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Poner, dice, y está hablando de darle esta autoridad a los que son de menor estima para la iglesia, son las personas de una condición menor. Dice, para avergonzaros los digo. Es decir, ustedes no debieran poner a las personas de menos estima, sino a las que estén dándole con esta condición de poder juzgar la autoridad para poder gobernar la iglesia. Dice, por tanto, si hubierais de tener juicio de las cosas del siglo, poned para juzgar a los que son, poned, está dando una orden, poned para juzgar a los que son de menos estima o menor estima en la iglesia. Pongan a los de menos estima, dice, para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia. Y lo hice para avergonzaros. Es decir, es lo que está diciendo, que ellos no le dan importancia, no le están dando relevancia, y que Pablo se lo dice en sentido figurado. Poned entonces a los de menos estima en la iglesia para juzgar. ¿Por qué está hablando de esta forma Pablo? Dice, para avergonzarlos, a ellos lo digo. Dice, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Pongan entonces a los de menos estima. Si los de mayor estima no se consideran interesados en obrar justicia, los de mayor estima, pongan entonces a los de menos estima. Esa es la idea. Dice Pablo, alarmándose como para darle a entender a ellos su sorpresa que sentía Pablo por esto, o el disgusto que se sentía porque nadie juzgaba. Pues, ¿qué dice? No hay entre vosotros sabios, ni uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano contra el hermano pleitee un juicio, y esto ante los infieles. Es decir, lo que molestaba finalmente que la iglesia, teniendo la autoridad y la sabiduría dada de Dios en su doctrina para juzgar, ellos iban a pleitear ante los jueces terrenales cosas que podrían haber sido tratadas en la congregación. Así es, por cierto, ya una falta que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, esto de que ellos tengan problemas de pleito entre los hermanos de la iglesia no debiera darse, porque somos creyentes y sabemos la verdad, sabemos lo que es justo. El Señor nos lo ha enseñado. El Señor mismo es el camino, la verdad y la vida, así que consultando lo que hemos recibido de Él, podemos saber y juzgar estas cosas en la iglesia. Dice, y antes para evitar que tengan ellos pleito entre ellos, ¿cierto? ¿Por qué no sufrís antes la injuria? Es decir, también eran de piel sensible los hermanos. Cuando alguien tenía algo con otros, se producían, al parecer, entre ellos diferencias fuertes que rompían el normal funcionamiento de la iglesia. Le dice, ¿por qué no antes entonces de juzgar, si no quieren juzgar, soportan la injuria? ¿Por qué no sufrís antes de ser, dice, defraudados? Empero vosotros hacéis la injuria y defraudáis, y esto a los hermanos. O sea, Pablo está claramente diciendo que no es posible que siendo creyentes ellos tengan pleitos entre ellos y hagan injuria unos a otros y se defrauden unos a los otros. Y empero vosotros hacéis la injuria y defraudáis esto y a los hermanos. Entonces lo más terrible que de todo esto, que ellos conociendo la verdad, sabiendo lo que es la justicia, que habían entendido el Evangelio, hacían injuria y defraudaban a los hermanos de la propia iglesia. Y ellos, en vez de poner una actitud mansa para que los problemas se allanaran, no lo hacían, sino que hacían más grande, al parecer, por lo que se ve aquí, esta injuria. Dice, se hacían igual entre los hermanos. Dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Porque todo lo que tiene que ver con justicia es acerca de lo que es injusto y lo que no es. Y ellos parece que lo tenían bastante confundido en cuanto a su conciencia, porque dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores o los ladrones heredarán el reino de Dios. Y si esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Finalmente, la frase
final de lo que él quiere decir en relación a que somos pueblo de Dios. En cuanto a la verdad del Evangelio se nos ha revelado lo que es también, junto con la justificación, la redención por la fe en Jesucristo, lo que es justo para Dios. Y ellos peleiteaban por cosas que podían haber tratado en la iglesia ante los injustos, provocando una vergüenza para la congregación o dando un mal ejemplo o una mala imagen de la congregación. Entonces, ellos, los pleitos, en vez de aplacarlos y soportar las injurias a veces por causa de la fe, ellos no hacían eso, sino que tenían actitud totalmente hostil entre ellos, porque se hacían injurias y defraudaban entre estos siendo hermanos en la fe. Porque cuando hablamos de la condición de hermanos reales, hay un trato diferente con el hermano cuando es de la casa. ¿Cuánto más entre nosotros si somos hermanos en la fe? No podemos sino considerarlos hermanos y no hacer injuria a ellos, porque eso no se hace entre hermanos, porque se conocen. Y con mayor razón si son hermanos en la fe en el Señor Jesús, de cosas tan importantes y trascendentes como herederos de la vida eterna por la fe en Jesucristo. La enseñanza aquí es por qué ellos llevaban estos casos que se podían juzgar en la iglesia a juicios terrenales cuando en la iglesia había la facultad y la autoridad para juzgar, y si por último no era así, sobrellevar la injuria a fin de que darle enseñanza de humildad a los hermanos y aprender a perdonarse unos a otros y soportarse unos a otros, sino que antes iban a las cortes de esta vida, a juicios humanos, a tratar cosas que la iglesia podía dirimir, debido a que sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el fundamento de nuestro pensamiento de fe, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Entonces, ¿cómo no vamos a poder juzgar entre nosotros cosas que son de este siglo, entre la iglesia, sino que nos confundimos y no nos sobrellevamos y no somos de espíritu apacible para poder sacar adelante un buen juicio a fin de que la iglesia se restablezca cuando haya problemas de conducta y con un juicio que amerite y que esté acorde con la causa que se esté tratando. Cerrando un poco, lo más importante de todo eso, no debemos injuriar con estas cosas entre los hermanos cuando hay problemas, sino que tratar de zanjarlas por medio de la enseñanza que el Señor Jesús haya dejado. Los injustos no poseerán el reino de Dios. Y no debemos errar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, dice, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, o sea, recuerden, ustedes eran estos antes, mas ya sois lavados, ya sois santificados, sois justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu del Señor nuestro. En esta condición de estar lavados y justificados, debemos nunca olvidar que los injustos no poseerán el reino de Dios. Así que se nos llama en este mensaje también a mantener una conducta digna conforme a la verdad que se nos ha planteado. No debemos ser fornicarios, ni idólatras, etcétera, 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 todo lo que dice aquí. Ninguno de estos hereda el reino de Dios. Éramos antes así, verso 11, más ya estamos lavados y santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu del Señor. Se nos insta a vivir honestamente apartados de toda mala conducta contra la fe que hemos recibido, que sea ofendido el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiero comentar, hermano. Muy bien, pastor, muchas gracias. Vamos a dar la palabra a mi hermano Federico. ¿Tú tienes algún comentario bíblico que aportar también respecto a esta lectura? Gracias, hermanos, de nuevo por estar juntos. Les agradezco mucho. Y sí, ya el hermano pastor explicó bastante sobre estos textos que son muy conocidos, textos que a mí me han gustado mucho, especialmente cuando habla de lo que hemos sido. Quizás algunos elementos algunos puntos muy pocos que podría sacar uno es la actitud del mundo ahorita, que supuestamente el cristiano nosotros no debemos de juzgar, que nosotros somos amor y que porque somos amor no debemos de andar buscando a nadie y que todo es paz y no, pues es contrario a lo que la Biblia nos dice. Hay cosas que hay que juzgarlas. Interesante lo que decía el pastor. Lógicamente, cuestiones como crímenes y cuestiones como esas hay que llevarlas a las autoridades respectivas, pues porque no es nuestro caso meternos en eso, pero sobre otras cuestiones menores o propiamente de la iglesia, supuestamente nosotros que ya tenemos años en esta cuestión, y yo les quiero esclarecer esa situación ahorita, pues porque
La forma como yo hablo ahorita con ustedes es porque estamos hablando entre hermanos cristianos y muchos de nosotros ya tenemos muchos años en la iglesia. Entonces es muy diferente hablar con un hermano que tiene un año o que apenas conoce la fe que con un hermano que ya tiene más de 20 años o como habíamos hablado en otros capítulos anteriores. Es diferente hablar con un niño que hablar ya con un hombre, ¿verdad? Y las cuestiones bíblicas las vamos a hablar muy claramente, pues porque supuestamente ya estamos, como él está diciendo aquí, tendríamos que estar en esa capacidad para reflexionar pues sobre la palabra y cómo un cristiano debe comportarse. Por supuesto, he tenido todos los aspectos de un cristiano, de un ser humano, pecador, pero sí nos llama a juzgar, ¿vea? Nos llama a ser serios en esta situación y no andar creando conflictos externos y metiendo nuestra fe cristiana en cuestiones afuera. ¿Verdad? Me llama la atención que da otra lista, ¿verdad? Porque en el capítulo anterior, en el quinto, él comenzó con un acto de fornicación. En medio, él metió ya una lista de cosas que no se permiten o que son pecados graves. Aquí, pues, él nos da otra lista que comienza con un tema, pero en medio está comenzando ya, nos da otra lista y nos comienza a hablar de los fornicarios, de los idólatras, otra vez, de los adúlteros, de los afeminados y todo eso, ¿verdad? Es decir, nos da otra lista de cuestiones serias, cuestiones graves, gravísimas, que uno debe tener cuidado de estar apartado de esas situaciones, ¿verdad? Es muy interesante el texto este donde habla de que juzgaremos los ángeles, ¿verdad? La verdad, yo soy de la idea esencial de que la Biblia nos da muchos elementos fundamentales y mucha información, pero nos deja con temas que son misterios, como decía el Pablo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cuándo va a ser? Y todas esas cosas. La idea que yo siempre he tenido, y yo lo he oído anteriormente en otros hermanos, es si Dios no nos explica estas cosas detalladamente, es porque no es necesario, ¿verdad? Y no es necesario saberlo en este momento, pero hay diferentes cosas que van a pasar cuando el reino de Dios esté, ¿verdad? Que no necesariamente tendríamos que preocuparnos, pero una realidad es esa, ¿verdad? De que se van a juzgar ángeles. Entonces, es un texto muy importante, ¿verdad? Un texto muy fuerte donde él sigue llamándoles la atención. Es un texto para yo reflexionar en lo que la palabra, el Espíritu Santo me está tratando de decir. Solamente, hermano. Gracias. Muy bien, hermano Federico. Y yo voy a dar la palabra al hermano Pedro para que la aproveche porque probablemente se tenga que ir. Hermano Pedro. Sí, yo aquí, hermano, como ya lo hemos dicho en los capítulos anteriores, cuando uno quiere caminar solo, empiezan a darse estos problemas. El engaño de Satanás provoca que uno no se dé cuenta que está descaminándose. Hemos visto ya varios problemas desde que partimos con el versículo 1 hasta el 5 y vemos cómo también Pablo, en su amor a la iglesia, trata de remover nuevamente sus conciencias, haciéndoles ver en quién hemos creído. Entonces, aquí les vuelve a remecer porque ellos, claro, como dijo el pastor, estos problemas que tienen que ver con la iglesia, con la doctrina, la conducta, qué sé yo, llevarlos a juicio afuera es para hacer escándalo, ¿cierto? De que se burlen, mira, esto es evangélico, o canutos, como se le dice acá, ya están con estas tonteras y se matan de la risa. Esas cosas son las que se deben ver en la iglesia. De hecho, hay un orden, ¿cierto?, que también lo enseña para juzgar. Y aquí, en esta despreocupación de la doctrina, ya porque este es un arrastre que viene, están haciendo eso, provocando estos problemas de que la sociedad, la vecindad, se burle de esta gente que está en esa iglesia. Y el nombre de Cristo queda una vez más pisoteado. Y el punto, como reflexionaba Federico también, y el pastor lo aclara ahí, cuando dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar ángeles? O sea, esa frase es tremenda y lo trata de a los hermanos darse cuenta, miren hermanos, vamos a juzgar a ángeles y ustedes están en este problema. Otra cosa, no sobrellevarse. ¿Dónde está aquí la ley de Cristo que está fundada en el amor? ¿Dónde está aquí el sentir de Cristo? Eso que ellos recibieron. Pero aquí nos damos cuenta, hermano, cuando empezamos a querer
perfeccionarnos por nosotros mismos, nos vamos desviando a tal punto que si Dios en su misericordia no nos pone a alguien que nos hable, nos vamos a condenar. Estos hermanos iban camino al despeñadero. Y después vamos a darnos cuenta, a medida que vaya pasando los capítulos y llegando a la segunda carta, cómo Dios en su misericordia restauró incluso a este hombre que salió en el capítulo 5. Y la otra cosa importante que el apóstol hace aquí para remecer sus propias conciencias, oiga, ustedes eran de estos, de esa lista que nombra, de ahí salieron. De ahí fuimos rescatados, porque todos fuimos rescatados de lo más sucio que podamos entender, fuimos rescatados de las tinieblas y trasladados a la luz admirable. Entonces no podemos poner oído a nuestro adversario que nos va a mostrar cosas buenas en apariencia, pero que tiene un camino de muerte, como dice el proverbio. El camino que al hombre le parece derecho, mas su fin es camino de muerte. Y aquí cuando era ese recuento de pecados, ¿cierto? Dice, no erréis, porque ninguno de estos, y los nombra, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, etcétera, 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 va a entrar en el reino de Dios. Y si ustedes ven hoy día, en el presente, cómo se ha ido corrompiendo esta palabra, podemos encontrar una iglesia donde no es ningún problema que haya un pastor homosexual, que haya multiplicidad de maldades y nadie dice nada, porque se están adaptando a los tiempos, la inclusión, como esto es del pasado, ¿no? Lo que el apóstol está diciéndonos, hermanos, cuidado, fuimos rescatados de las tinieblas y nos llevaba a esta luz, vivamos en luz, no erréis. O sea, van obviamente en lo contrario. Yo digo gracias a Dios por este apóstol que él puso para con ellos en su tiempo y para con nosotros, porque no somos distintos a ellos. Fijémonos en lo que pasa en nosotros mismos y en lo que pasa en nuestro alrededor. Y por misericordia, el Señor nos ha mantenido guardando esta verdad. Qué importantes son estas palabras de Pablo. Vamos a jugar ángeles. Miren el punto más alto que pone. Y andamos con estas tonteras. Después, no erréis, sobrellevados los unos a los otros. No erréis. Entonces yo creo que estas palabras que el apóstol dice son muy importantes y les vuelve a recordar lo que al principio les dijo en el capítulo 1, terminando el 11, dice, porque esto erais algunos, más ya sois lavados. Hermano, ustedes fueron lavados, no pueden seguir en esto. Ustedes fueron santificados y fueron justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu de nuestro Dios. No sigan en esto porque de lo contrario van a perder. Están cambiando lo mejor por lo peor. Están cambiando los deleites, las cosas buenas de este mundo por el reino de Dios. Y aquí me recuerdo un poco lo que hablábamos estos días atrás con respecto a cuando se separa Abraham de su sobrino Lot, porque sus ovejas y los animales ya no podían compartir la misma tierra, porque estaban peleando los pastores entre ellos, y Abraham llama a su sobrino y le dice, no podemos pelear, somos hermanos. Por lo tanto, donde tú te vayas, si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Levanta tus ojos y mira, observa y decide. Le da la posibilidad de decidir a él. ¿Y qué hizo Lot? Miró, vio unas llanuras, vio un río por ahí, ahí me voy. Obviamente lo que dejó para Abraham no era lo mejor, pero después vemos cómo Dios le habla a Abraham. Levántate, mira al sur, al norte, al este, al oeste, recórrelo, porque todo esto te daré para ti y tu simiente. Y recordemos que la Escritura nos dice que es tierra que fluye leche y miel. Y después vemos una decisión, ¿cierto?, al final del día, que Lot se fue acercando cada vez más y cada vez más y cada vez más a Sodoma y a Gomorra. ¿Y qué es lo que dice Moisés con respecto a eso? Y estas ciudades, dice, tenían hombres malos, que no hacían lo que agradaba a Dios, y sabemos en qué terminó eso. Entonces, aquí dice el apóstol, no erréis, no nos vayamos por la vista, por los sentidos. Hay algo más excelente que esta obra de Dios en Cristo por nosotros, en la cual somos santificados, somos justificados y tenemos la entrada al reino de Dios. Eso quería compartir, hermano. Muy bien, hermano Pedro, muchas gracias. Hermano John, tiene la palabra. Sí, tal como citó el hermano Federico, en el capítulo 5
hay algunas cosas que los hermanos de Corintios no juzgaban. Estaban ahí, dice que envanecidos. Por ejemplo, con este que tenía la mujer de su padre. Después, en el versículo 9, capítulo 5, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Eso debieron haber hecho con este muchacho, con esta persona. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamaros hermanos fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Yo pienso que Pablo no estaba diciendo esta lista de pecados por si eventualmente en algún momento esto pudiera ocurrir, sino que pienso que esto estaba pasando en esta iglesia de Corinto. Habían fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos, ladrones, y nadie juzgaba a estos hermanos, entre comillas, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? O sea, yo no podría estar juzgando a los fornicarios que no son creyentes, a los avaros, a los idólatras, pero sí debo juzgar a los que están dentro de la iglesia. No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, al caso este del que tenía la esposa de su padre. Y ahí Pablo después se explaya en el capítulo 6 acerca de esto de juzgar. Ustedes no están juzgando dentro de la iglesia estas cosas muy pequeñas, le dice Pablo ahí en el versículo 3. Y no había ni siquiera ni un hermano que pudiera juzgar o ponerse como mediador, intermediario en conflicto entre hermanos, sino que llegaban a los tribunales. Y eso ya era una falta, que primero hubieran pleito entre vosotros y ser llevado a las cortes, a juicios. En los inicios de nuestra iglesia me acuerdo que pasó algo, no me acuerdo bien qué pasó, y nosotros usamos esta frase, que nosotros habíamos sufrido el agravio, pero parece que en ese tiempo aplicamos mal este versículo. Alguien nos corrigió que estaba mal aplicado el texto, porque no sufrimos bien el ser defraudado. Y el pastor dijo un versículo muy interesante en Hebreos 11: el despojo de vuestros bienes sufristeis con alegría. Sufriste con gozo. O con gozo. Con claro. gozo, dice. Interesante. Bueno, en la vida uno ha prestado dinero a alguien que vino a pedirle prestado dinero y que te lo devuelve el lunes, y ese lunes nunca llegó, y uno le queda esa espina y siempre se acuerda de eso, de que tal persona me debe dinero. Y ahí en ese texto aprendí que uno debe olvidarlo. Hebreos 10:34, revísalo. Claro, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Pero aquí también dice lo mismo, sufrir la injuria. ¿Por qué Sí. no sufrís antes la injuria? Es la misma doctrina. Soportar Claro. cuando ya la persona no ofende, nada más. Si ya no entiende, no queda otra cosa más que sobrellevarlo, ¿no? En Cristo. Claro, con alegría, sí. Sí, es interesante. Ese me hizo tener una nueva perspectiva de mi pasado. Ya lo dejé, ya, listo, que se vaya. Con alegría. Eso todo. Gracias, hermano John. Hermano José Herrera, ¿quiere compartir alguna palabra respecto a esta sección que hemos leído? Buenas noches, hermano. Estaba atento a los comentarios de mi hermano, y la verdad es que me recuerdo de una situación cuando Jesús estaba en el Getsemaní. Le había pedido a sus discípulos que oraran, y llega Judas y demuestra a los demás quién era el Cristo, y Pedro toma la espada y corta la oreja de uno de los soldados o lo hiere. Jesús lo reprende y dice: vosotros, dicen, no sabéis de qué espíritu sois. Entonces, entendiendo que cuando, leyendo el versículo, 11, dice: más habéis sido lavados, dice, justificados, llega un momento en que como que se nos olvidara que lo que el Señor nos pide es que tenemos que soportar la afrenta y sobrellevarnos lo uno a lo otro. Entonces, yo creo que eso es lo que estaba pasando en ese momento en esa congregación, que no es algo que suceda solamente en esa, sino que yo creo que en el caminar cristiano, en el caminar de la iglesia, Dios quiera que no se presenten estas situaciones, y que pensemos, digamos, de que hemos sido llamados a no responder mal por mal. No se venció, dice, de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Y hay muchos textos que se podrían citar.
Y lo que dice también, porque esto dice, erais algunos de vosotros también, como que también tenemos que considerarnos nosotros al momento de hacer algún juicio, porque aquí dice que había muchos que habían sido de lo que está nombrando arriba, y estas son tremendas cosas, hermano, que no eran de poca monta estos pecados. Bueno, como decía bien mi papá, él me conversaba, cuando yo me empezaba a no sentir mi hedor de pecador, empezaba a mirar a los demás de forma inferior, como que no me sentía mi pecado. En mucho podemos ser probados, hermano, digamos, en nuestra vida diaria, cuando tenemos a alguien que se acerque a nosotros, nos habla en mala forma, y nosotros llegar a un pleito que nos lleva a muchas cosas, que nos lleven hasta juicio, hermano, por responder de la misma forma. Eso, hermano. Gracias, hermano José. Antes de dar la lectura de la segunda parte, quisiera compartir algunas cosas breves, porque ya los hermanos prácticamente han abarcado todo el pasaje, pero quisiera tocar un aspecto que obviamente lo tienen claro ustedes, mis hermanos, pero por causa de que esté escuchando esta grabación, pueda también ser de utilidad, a lo mejor incorporar algunos elementos. Acordémonos, miren, que esta iglesia tiene tantos problemas por el hecho de que habían perdido la centralidad del Cristo que se le había predicado. El apóstol Pablo fue, pero muy preocupado de predicarles a Cristo por sabiduría de Dios. Al Cristo crucificado, ahí está la sabiduría de Dios. Y a juzgar por los frutos que estaban viendo ahí, ellos se están dejando guiar por otra sabiduría, ¿cierto? Que era de este mundo. Por lo tanto, hermanos, el punto acá, que el apóstol Pablo comienza a escudriñar el origen de estos problemas que son muchos, hermanos. Si usted lo comienza a detallar, hay muchos desorden en la iglesia, problemas con la Santa Cena, problemas de inmoralidad, van a pleitar sus juicios frente a incrédulos, etcétera, etcétera. Hay muchos problemas, pero hermanos, el punto de Pablo es que ellos nos están dejando guiar por la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, la cual es Cristo y este crucificado. Ahí Dios puso todo lo que nosotros debemos saber para vivir una vida que a Dios agrada. Miren, hermanos, si una iglesia es fiel y se guía conforme a este sentir que con Cristo Jesús, conforme a esta sabiduría de Dios, no habrían pleitos, no habrían divisiones, no habrían envidias, no habría menosprecio, etcétera, etcétera. Y menos tendrían que ir ante incrédulos a dirimir sus problemas, porque Cristo habría sido formado en ellos. Eso es lo que Pablo quiere, o sea, él se preocupó con mucha diligencia de formarle a Cristo y demostrarle que la sabiduría, en lo que tenemos que ser hallados, solamente es Cristo y a este crucificado, porque ahí Dios puso la sabiduría. Y para vivir y agradar a Dios, tenemos que ser hallados en eso. Y hermanos, aquí con otras palabras, ¿se acuerdan que siempre decimos que el apóstol Pablo de muchas maneras habla acerca de lo mismo? Está llamándolos a que vivan conforme al sentir que con Cristo Jesús. Dice que habla Filipenses 3, conforme a la ley de Cristo, conforme a su mente, a la mente del Señor Jesús. Es decir, aquí les muestra un camino mejor. ¿Cuál es? ¿Por qué mejor no soportar la afrenta como Jesús lo hizo? Esto sin duda es llamarlo a ser hallados en este sentir que con Cristo Jesús, que dejando toda la gloria, ¿cierto?, se anonadó para servir. El Señor Jesús no buscó lo suyo propio, al contrario, buscó lo del prójimo, lo que competan a nuestro bienestar. Si nos comportáramos de esa manera, entonces no tendríamos que ir a pleitear y frente a incrédulos. Otra cosa que me llamó mucho la atención aquí es el concepto tremendo, inmenso, respecto al concepto de lo que significa pertenecer a la iglesia de Dios y lo que significa estar todavía en el mundo. A los cristianos, a los hijos de Dios los llama santos y al resto los llama injustos, para que precisamente se den cuenta de lo que están haciendo. Los santos osan ir donde los injustos a lavar sus trapitos, sus problemas, y Pablo me llama la atención que los acorrala, porque empieza de lo mayor a lo menor y empieza a achicar el foco, ¿cierto? En el fondo le dice, ustedes no son víctimas, ustedes son los ofensores más encima y ofenden a sus hermanos. Dense cuenta que el tema es otro. Están ustedes arriesgando no heredar el reino de Dios
porque esto que están haciendo ustedes es injusticia. Y se acuerda, en esa lista que nombró ahí y que nos llamó la atención a nosotros, no aparece estas cosas que están haciendo los hermanos, porque aparecen otras cosas, ¿cierto? Bueno, inmoralidad es igual, pero entendemos que al decir que los injustos no heredarán el reino de Dios y decírselo a esta congregación, quiere decir que estas actitudes que estaban haciendo de ofenderse entre ellos, los ponían también en esa lista de los injustos. Así que les pone la gravedad de lo que está pasando, pero hermano, una vez lo dijimos aquí, todo problema que surja en una iglesia, en lo general y en los hermanos, ¿cierto? En particular, no se va a solucionar haciéndole terapias matrimoniales, terapias respecto a cómo comportarnos en la sociedad, una terapia respecto a administración, de llevar nuestras cuentas y todo. No, evangelio, hermanos, porque son síntomas de que han perdido el foco, de que se han descaminado del centro, que es la sabiduría de lo alto, que Dios puso a Cristo y a este crucificado como principal fuente, ¿cierto?, de la sabiduría de cómo hemos de vivir. ¿Quieres saber cómo ha de vivir? Entonces mira a Cristo. Él jamás buscó su propio bien. Él jamás anduvo vengándose. Él buscó la gloria de Dios. Él se comportó manso. Él soportó el agravio. Y miren, aquí el apóstol Pablo nos invita. ¿Por qué no soportáis mejor la afrenta? Los lleva, pero absolutamente a enfrentarse a lo que debieran haber ya valorado, que es la ley de Cristo, el sentir de Cristo. Miren, hermano, termino este comentario simplemente leyendo un texto y si tenemos esto que hemos conversado en nuestra mente, mire qué sentido va a tener para nosotros, mire. El apóstol Pablo en Filipenses dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Miren, si estas cosas estuvieran en la iglesia de Corinto y en toda la iglesia, no habrían problemas. Completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, miren. No tendrían para qué arrastrarse uno a otro a los tribunales, sino cada cual mirando por lo de los otros. Y después dice, haya pues en vosotros ese sentir que en Cristo Jesús, y luego conocemos el texto, ¿cierto? Que se despojó a sí mismo, y en esa condición se humilló, ¿cierto? Hasta la muerte. Y Dios lo exaltó. Así que ese es un discurso sólido desde el primer capítulo de este Primera de Corintios, y bueno, hasta el último capítulo, pero aquí sin duda es totalmente relevante con lo que viene diciendo. Así que esto pone más en detalle el mensaje de Pablo. Maravilloso. Hermanos, paso a leer rápidamente la segunda parte y vamos a luego escuchar los comentarios de mis hermanos. No olvidemos lo que venimos leyendo. Dice el título, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pastor, tiene la palabra. Gracias, hermano. Añadiendo un poco a lo que el hermano está planteando acá,
Dice Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y allegará a su mujer o esposa y serán una sola carne. Es decir, el matrimonio consiste que a causa de la conciencia, siendo dos, ambos se consideran en una sola carne, por causa de la conciencia cristiana. Así que el hombre se separa de su padre y de su madre cuando se casa, se llega a su mujer y pasan a ser los dos en una sola carne. Así que cada vez que una persona, un hombre, se mete con otra mujer que no es su esposa sexualmente, estaría equivocado porque yo no puedo poner los miembros de Cristo y unirlos a una ramera, porque cuando uno se junta con una mujer se hace una sola carne con ella. Y eso está prohibido, pero claramente aquí es lo que estamos leyendo. Por eso pregunta en el verso 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Somos parte del cuerpo de Cristo, considerados espiritualmente por haber creído el Evangelio. Quitaré pues los miembros de Cristo, algo aberrante, ¿no? Y los haré miembros de otra ramera. La iglesia es virgen, porque el Señor la ha limpiado, la ha lavado con su sangre. Y no se nos vaya a ocurrir a nosotros tomar los miembros de Cristo y unirlos ahora a una ramera. Eso es algo totalmente contrario a lo que profesamos. Porque dice aquí, serán los dos en una carne, tal como se lo leí en Génesis 2:24. Allegarás a su mujer y serán los dos en una sola carne. No puedo tomar entonces y hacer uno, que es el parte del cuerpo de Cristo, y unirlo a una ramera. De esa forma de aberrante veía él el pecado de la fornicación. Increíble, pero cierto, que estas cosas que parecen ser tan sencillas de entender como lo explica Pablo, son muy difíciles de acatar en la congregación. En esto hay mucho silencio, porque la conducta y la moral, sobre todo en lo que respecta a las relaciones sexuales antes del matrimonio y las que se pueden tener en el matrimonio, hacen que nosotros, si cayéramos en estos pecados, estaríamos convirtiendo el cuerpo santo del Señor Jesucristo espiritual, por decirlo así, su iglesia, es decir, el cuerpo del creyente, en una sola carne con una ramera. Y eso es totalmente contradictorio a lo que es nuestra fe. Porque dice en el verso 16 de 1 Corintios 6, ¿no sabéis que se junta con una ramera, es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. Empero el que se junta con el Señor, que es lo contrario a esto, ¿qué es juntarse con el Señor, con el Espíritu de Dios? Obedecer lo que el Espíritu de Dios nos ha enseñado a través de la boca de Cristo y de sus apóstoles y de sus profetas. La justicia que corresponde a la casa de Dios. Pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Y entonces, en estas condiciones, como es así, nosotros no podemos unirnos a una ramera, porque eso estaría haciendo algo sacrílego, tomar el cuerpo de Cristo y unirlo a una ramera, porque yo soy parte del cuerpo de Cristo por haber creído en él, pero estaría haciendo uno con una ramera, eso sería un pecado gravísimo. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere, fuera del cuerpo es, o sea, no involucra el cuerpo, más al que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué? Porque está tomando, como explicábamos, los miembros que ahora son de Cristo por causa de la fe y los une a una ramera. ¿Y esto por qué es contradictorio? Porque esto atenta contra el Espíritu de Dios, que puede también, por causa de este pecado, desecharnos. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces nosotros, ¿cómo somos considerados por haber creído el Señor Jesucristo? Parte del cuerpo de que es la iglesia o el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo que es de Cristo no podemos unirlo a fornicación porque ese sería estar tomando los miembros de Cristo y unirlo a una ramera. Y esto es atentar contra nuestra conciencia, contra el Espíritu de Dios que nos dirige, que nos demanda que vivamos apartados de estas cosas. Porque dice el verso 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, morando, el cual es de Dios y que no soy vuestro. O sea, yo no puedo tomar este cuerpo en el que mora el Espíritu de Dios, que es una sola carne con Dios y con su Espíritu por causa de la fe que se ha recibido al Evangelio, ¿no? Para creer que el Señor Jesús es nuestro Salvador. Nos convierte uno con una ramera y nosotros no podemos entonces este cuerpo que el Señor nos ha dado, unirlo a Él. Porque también este cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está con nosotros o está en nosotros, el cual tenemos de Dios y que no somos nuestros. ¿Por qué no somos nuestros? Porque el precio lo pagó el Señor Jesucristo con su propia vida en la cruz. Porque comprados soy por precio. Glorificad pues a Dios
en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo glorifico a Dios entonces en mi cuerpo? No uniéndome a una ramera, ni siendo fornicario. Específicamente, podríamos hablar más acerca del tema, pero me quiero atener a lo que el texto está diciendo. El que fornica contra su propio cuerpo peca. No puedo tomar los miembros de Cristo y unir una ramera. Tampoco puedo hacerlo porque somos templo del Espíritu de Dios y su Espíritu mora en nosotros. No podemos tampoco unir los miembros de Cristo y unirlos en fornicación con una ramera, porque está pecando contra su propio cuerpo. Y este cuerpo, que ha sido redimido por la sangre de Cristo, sobre aquel que invocado al Señor Jesús como Salvador, pasa a ser ahora templo del Espíritu de Dios, porque nadie puede llamar al Señor Jesús sino por el Espíritu Santo. Es decir, nosotros en qué vemos que el Espíritu Santo está morando en una persona que reconsidera y confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y eso hace mostrar a nuestra conciencia claramente que esa persona ha pasado a ser templo del Espíritu de Dios en ese momento. Unirlo a una ramera después de haber creído en el Señor Jesucristo es un pecado grave. ¿Por qué? Porque es tomar el cuerpo del Señor Jesucristo en sentido figurado y unirlo a una ramera. En cambio, la iglesia de Cristo es la iglesia es inmaculada o virgen, que está limpia de los pecados por haber creído. Todos nosotros formamos esa iglesia, esa esposa, que ha sido lavada también de sus pecados por la sangre del Señor Jesucristo. Así que debemos huir del pecado de la fornicación. Dígame usted que no es uno de los pruebas más grandes sobre las cuales pasa la mayoría de la iglesia, de tratar de mantenerse casto y no fornicando, porque eso es atentar contra la conciencia que nos dice que somos templo del Espíritu de Dios. No podemos tampoco fornicar, porque haríamos este cuerpo santo de Cristo participe de una ramera. Lejos sea, dice Pablo. Así que, de esta forma, apartándonos de la fornicación y conservando el buen juicio de saber que somos uno con Cristo y no podemos unirnos a una ramera, sabiendo que somos templo del Espíritu Santo, sabiendo que somos comprados por precio, debemos glorificar de esta forma, apartándonos de estas cosas, a nuestro Señor Jesucristo y honrando al Espíritu de Dios que ha venido a morir por nosotros por haber creído el Evangelio, y esto por la gracia de Dios. Eso, hermano. Muy bien, pastor, muchas gracias. Hermano José. Hermano Alex, sabe que yo en este minuto Sí. estoy estudiando el estudio junto a mi esposa y José, y Olguita quiere hacer una consulta. No, no hay usted sabe problema. que tengo muchas dudas de cosas y todo, y por eso que estoy escuchando los estudios para estar aprendiendo. Entonces la consulta también es la siguiente. Se habla de la ramera. Entonces quiero saber qué es la ramera, si se refiere específicamente a la mujer, porque para que la mujer sea ramera está con el hombre. Entonces yo digo, ¿cómo se le Sí. llama al hombre si a la mujer se le llama ramera? Se refiere a una prostituta, hermana, que ofrece servicios sexuales por dinero. Esas son las rameras. Los miembros de Cristo no lo puedo yo juntar con una ramera, dice, con una mujer de la vida que ofrece su cuerpo por dinero. Esa es una ramera. O sea, a la mujer se le llama ramera, ¿cómo se le llama al hombre que está con la ramera? Adúltero o fornicario. Y es injusto, no heredará el reino de Dios también. Hermano, usted se refiere Sí. a cómo se llamaría una mujer que comete adulterio con un hombre. Los dos están en la misma condición. La mujer así es ramera, entonces el hombre por estar con la mujer que es No, ramera, que es el hermana, hombre. cuando las personas que están unidas por matrimonio, el sexo entre ellos es normal. La palabra de Dios así lo establece. Pero si cualquiera de los dos rompe el vínculo y se va a unir supongamos, por amor, porque siente amor o pasión por otra persona y tiene sexo con ella, se hace uno con ella, se llama fornicación. Y si esa persona que está cometiendo ese acto de fornicación lo está haciendo con una persona que está casada también, por otro lado, se llama adulterio. Es fornicación cuando se trata entre personas que no tienen un vínculo de casamiento, sino que es solo una relación sexual. Es fornicación. Pero también recibe de la Biblia la condenación. Los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Los adúlteros son aquellos que estando casados se unen a otra mujer. Y cuando la mujer ofrece servicios sexuales se llaman rameras. A ella se le llama ramera, no a una mujer casada que tiene marido y que es fiel a él. El cuerpo, dice la Biblia, no es para la fornicación, porque nosotros hemos sido hechos una sola carne con Cristo. Porque nos hemos unido a Él, no podemos entonces tomar los miembros del cuerpo de Cristo, que podría ser el cuerpo de un creyente o de una esposa, y hacerlos
parte de una ramera o de un prostituto. Que me quedó muy claro, hermano. Lo que más grave de todo esto es que el que está unido a otra persona, aparte de su esposa, está tomando los miembros santos de Cristo, el cuerpo santo de Cristo, por decirlo así, y uniéndolo a algo que es abominable para Dios, como que es la fornicación. Y esto yo no lo digo sobre la base de una persona que no lucha contra su carnalidad en ese respecto. Todos nosotros somos probados en esto, en fidelidad, en todo esto. Y si Dios no nos asiste y no nos libre, vamos a caer, ¿cierto?, en fornicación. Porque usted dice, bueno, me separo de mi esposo, lo dejo un año afuera en la casa y después lo voy a ver. Ella sabe de que él no va a aguantar solo todo ese tiempo, ¿cierto? Y esa incontinencia sexual, la palabra de Dios lo establece, que es así, porque no debemos nosotros olvidar que eso expone a la persona con la cual yo vivo a que él vaya y se junte a una ramera, o al revés, el hecho de que el marido no sea un buen marido y esté siempre atento de estar con su esposa y no dejarla sola, ¿cierto? En el sentido que usted me está entendiendo, la voy a exponer yo a que ella sea tentada también, debido a que nosotros tenemos una incontinencia sexual. Podemos estar un tiempo físicamente sin nuestra esposa o nuestros esposos, pero cuando eso es un tiempo más largo, que cada uno de los que están escuchando saben, estamos exponiéndolo a que a causa de esa incontinencia ellos cometan fornicación. De hecho, si una persona se casa y después no está nunca más junto con su esposa, puede ser causal para pedir divorcio. Esta forma de entender lo registra la misma palabra de Dios, como vemos aquí. Así que nosotros no debemos entendernos con nuestras esposas o esposos desde la perspectiva solamente de lo que dice la ley, sino que también hay una incontinencia. Y esa incontinencia cada uno sabrá cómo se entenderá con su esposa. Pero el punto es que esto causa de que muchos a causa de esta incontinencia y que no se da cuenta de esto que estoy conversando yo, se descuiden unos de otros y caigan a causa de esta incontinencia sexual en fornicación. Y Satanás se aprovecha de esto, incluso las peleas, las discusiones, ¿para qué nos vamos a ir más allá de eso? Pero es eso lo que el Señor nos quiere, a grosso modo, decir. Debemos de ver la fornicación en el sentido más grave, que es tomar algo que es santo, el cuerpo de Cristo, que nos representa a nosotros y a las hermanas que han creído en el Señor Jesucristo, y va a hacerlo parte de un prostituto o de una ramera. Y Dios nos libre, porque muchos no entienden esto y se descuidan demasiado. Gracias, hermano. Muy bien. Muchas gracias por la pregunta también. Y sin duda Sí, que la respuesta también nos aclaran a todos. Y les recuerdo, hermanos, que sorprende muchas veces. Con Pedro lo conversamos una vez. Hace harto estudio atrás con la iglesia, estábamos viendo respecto a que seremos reunidos con Cristo, ¿cierto? Cuando nos levante. Y hablamos de esto como una cosa sabida. Y sin embargo, terminamos la reunión, hermanos, y nos llaman por teléfono una hermana y nos dice, pero nos vamos a reunir con Cristo, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo nos vamos a ir en qué para allá? Entonces, más que sorprendernos o querer burlarnos, al contrario, o sea, está el desafío para tratar de ser siempre lo más claro posible para que todos podamos ser edificados. Vamos a continuar ahora y le voy a dar la palabra al hermano Federico para que comente respecto a esta segunda parte que estamos comentando. Hermano Federico. Gracias, hermano. La cuestión del instinto sexual es un tema que Pablo lo plantea firmemente, pues porque es un instinto tan poderoso y tan fuerte que en la Biblia está por todos lados. Es un instinto que realmente uno tiene que tener mucho cuidado. Y hace poquito, ayer o antier, estaba viendo ahí en el Facebook, estaba, y me salió de repente esas cosas cortos que salen y salió, creo que es suramericana ella que da terapia o cuestiones así. No sé, yo nunca la he terminado de ver. Sé que entiendo que está en la televisión, pero me llamó mucho la atención porque estaba hablando y dice, no, pues que no se metan con las personas. Y dije yo, ¿qué dice? Y lo que estaba hablando es que estaba sugiriendo de que la gente no tenga relaciones sexuales así solo por tener, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque una pecadora dando sugerencias de eso, ¿no? Porque dijo que en la relación sexual, decía ella, se despiertan una serie de cuestiones internas en el ser humano. Y me llamó mucho la atención eso, porque para mí esa es la realidad. Es decir, lo que estaba hablando del Espíritu Santo, lo que hablé anteriormente de cuestiones misterios,
cómo el Espíritu Santo funciona. Y me llamó mucho la atención lo que esta señora dijo, ¿no? Dice, realmente cuando una persona se mete en este tipo de actividades, se está metiendo en una cuestión tan seria, porque los seres humanos no solo somos físicos, hay un espíritu. Y en el caso de nosotros, el Espíritu Santo. Y aquí lo que está hablando es Pablo, de que dice, todo otro pecado es afuera. Pero en el caso de este, no, es adentro. Es muy diferente. Es una situación muy, muy seria, lo cual nuestra relación con Cristo, la cual es espiritual, y la fidelidad que debe de existir acerca de entender de que esta relación es una relación muy, muy especial. Y yo creo que parte de la confusión que había anteriormente con esto de las rameras y eso, creo que la estimada hermana se equivocaba. Él está poniendo solo un ejemplo, diciendo, bueno, y si usted se mete pues con una ramera, pero puede ser con otra persona que no sea una ramera. La fornicación no necesariamente es con una persona que vende servicios, puede ser con cualquiera. Y una vez ese acto es cometido, existe esa unión. ¿Verdad? No es porque Pablo esté llamando a esa persona o a esa mujer ramera. Es simplemente un ejemplo que él pone. Creo que ahí era parte de la confusión de esa situación. Estaba oyendo un mensaje que estaba dando, hoy que está la conferencia aquí en Estados Unidos, hay una conferencia y alguien decía, y me acuerdo aquí de Oregon, donde yo vivo, me llamó mucho la atención esa ilustración que decía, ¿qué tan fácil es la maleza en mi patio? ¿Cómo crece? Y crece sin esfuerzo. Y él decía, ¿y cómo es difícil ir al campo y cultivar maíz, y cultivar frijoles? ¿Qué tan difícil es hacer eso? Y él ponía esa ilustración en cuanto al estado de pecado, que nos es tan fácil si nosotros dejamos eso y la maleza crece, pues aquí casi uno ve cuando la maleza está creciendo, pues, y hay que estarla cortando, ¿verdad? Nace sola. Y la tendencia del cuerpo, y me llamó mucho la atención esa ilustración de ese hermano, porque es la realidad, ¿verdad? Qué tan fácil, pues, la tendencia pecaminosa de uno lo puede llevar por una serie de situaciones, al internet o qué sé yo, ir enfocado a la situación, crece el mal rápido. Y las cosas buenas, como decía, la disciplina de mantenerse uno firme y mantenerse constante, ¿verdad? En la oración y en la perseverancia, para mantenerse alejado de todas estas situaciones que son tan comunes en este mundo, ¿verdad? Que ahora todo lo que es esa cuestión de ese tipo de relaciones es algo desde los niños, pues aquí se ve, es algo común. Como está escrito, pues van a dejar sueltos a estas personas a que hagan todas estas series de situaciones. Entonces es algo que en lo personal me llama mucho a meditar en la palabra y esforzarme, ¿verdad? Mantenerme en ese caminar, de mantenerme separado pues, de todas esas serias situaciones, así como el José decía, ¿verdad? Voy a pecar contra Dios. No es simplemente acostarse con alguien, no, estoy pecando contra Él, que es lo primero antes que todo, ¿verdad? Gracias, hermano. Solamente. Muy bien, gracias, hermano Federico. Pedro, ¿quieres comentar? Sí, esto me recordó tiempo atrás, varios años atrás, conversaba con una persona evangélica y él me decía que estaba yendo a una iglesia donde la particularidad de la iglesia era que todos los miembros que estaban ahí eran hombres y mujeres que habían salido de otras iglesias porque se habían juntado con otras mujeres, ¿ya? Eran todos adúlteros. Y en esa iglesia el pastor los recibía a todos, no se hacía ningún problema. Entonces, vemos que Satanás cuando engaña, provoca este problema que hemos visto acá y que lo vemos en la sociedad, donde no hay problema, pues, si ya se separaron. Yo lo escuchaba a él, era algo como simpático. Todos los matrimonios que había ahí, ninguno era matrimonio, todos tenían sus esposos o esposas en otro lado, pero ahí estaban con una persona nueva. Y como en esa iglesia no le hacían problema, llegaban ahí. Como decía el hermano José, cada uno se hacía su doctrina, la doctrina del sastre, pues, a su medida. ¿Ya? Aquí me quedo bien porque aquí nadie me va a decir nada. El peligro de esto, ¿cierto? Como decía acá y ya se ha dicho bastante, es que uno es parte, ¿cierto?, con Cristo por causa de la fe y por causa del Espíritu Santo, y al no entender eso, estamos siendo unos adúlteros, estamos despreciando lo mejor
Y yo decía para mí adentro, y este pastor no les dice nada, o sea, vengan nomás. Una iglesia grande, hasta el día de hoy está esa iglesia, no sé cuánto esa gente siguiera todavía ahí, pero vemos que cuando hay una ignorancia bíblica, doctrinal, cuando no se entiende el evangelio, y las personas buscan siempre donde mejor se siente, y uno escucha eso, estoy aquí porque aquí me gusta como es, y hasta cuándo va a estar, hasta cuando ya no le guste, y va a buscar otra que le guste, donde lo dejen hacer lo que ellos quieran. ¿Y cuál es el peligro de hacer lo que ellos quieran? Lo que Pablo está advirtiendo acá. El peligro es la condenación. Qué importante es tener claras las cosas para no caer en esto. Y cuando dice aquí, ¿o no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho uno con ella? Porque serán, dice, los dos una sola carne. Y eso es lo que muchas veces no se Una sola entiende. carne. Claro, una sola carne. Y eso como que no se entiende hoy día. Porque, oye, pero si es lo más normal. Una carne quiere decir que se hacen de un solo cuerpo. Por eso es que es Exacto. una blasfemia. Yo no puedo tomar los miembros de Cristo santos, que soy yo, o usted, o una hermana que crea en el Señor Jesús, y unirlo a una persona que se llama que es fornicaria o ramera. Exacto, exacto. Yo estoy contra el cuerpo de Cristo, que es la persona que cree y que pertenece al cuerpo de Cristo por haber creído. Lo Exacto. está uniendo a algo que a Dios desagrada y que dice y lo reprueba. Por eso es que Claro, tenemos que vivir siempre arrepentidos de nuestros pecados y limpiándonos, invocando la sangre de Cristo y apartándonos del mal. Es una lucha permanente. Pero nunca se exacto. debe pasar por la mente el ser fornicario, tener sexo. Es algo que Dios no lo mira tan grave porque al final todos lo hacen, como tú estás diciendo, ¿te fijas? Sobre todo en la juventud esto es un tema. Y no me digan a mí que yo fui cristiano desde muy joven y veía que este problema se daba y veía fornicación en la iglesia. Me empecé a dar cuenta y hay muchos que se sentían mal porque yo, sin aludirlo a ellos, hablaba del evangelio y me tenían por pacato, ¿me entiendes? Entonces nosotros Claro. tenemos que ver que para Dios la fornicación es desagradable porque es tomar algo santo, como es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y unirlo al cuerpo de Cristo con algo que no es lo correcto. O sea, cuando yo tomo a estos miembros de Cristo y los pongo al servicio de la fe y me hago uno en la fe con el Señor, estoy haciendo lo correcto. Pero cuando lo uno a otro esposo que no es el Señor, es incorrecto. Entonces, lo que procede es que nos arrepintamos. Y si alguno hubiera pecado, desapocado, tenemos para con el Padre, el Señor Jesucristo. El perdón está ahí, para lavarnos en la sangre de Cristo, para volver a hacer el camino de derecho nuevamente. Esto es importante, pero cuán aborrecible debe ser para Dios ver que alguien que es parte del cuerpo de Cristo se une a una ramera, porque se hace uno con ella, serán una sola carne. ¿Se recuerda que cita eso Pablo? Toma el texto de Génesis, dice, dejará hombre, padre y madre, y se tendrá a su mujer y se los dos en una sola carne. Entonces, legalmente está establecido en la Escritura que es algo que a Dios no le agrada. Y porque Él, en su soberanía, ha determinado que lo correcto es lo que Él dicho, que nos unamos para ser uno con el Señor, y que la iglesia sea uno con el Señor. Eso. Disculpa que lo haya interrumpido, hermano. No, está bien, pastor, muy bien. Sí, a lo que yo iba, esa liviandad con la que se toman las cosas, de no juzgar esa actitud, sino que hacer vista gorda. Y Pablo dice en Romanos 6 lo siguiente: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Amén. Antes, dice, presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Después Pablo dice más adelante: humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentáis vuestros miembros a servir a inmundicia, y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Es decir, así como se daba el ejemplo, Federico, con respecto a la maleza que sale sola, uno no tiene ni que regarla, ahí está. Bueno, así como antes pecábamos naturalmente, hacíamos lo que se nos ocurría porque estábamos en tiniebla, de esa misma forma, tan fácil de hacer esa maldad, bueno, presentemos ahora y hagámoslo, pero para el Señor, como instrumentos de justicia. Y ahí está el punto, que si no está enraizado en nuestro entendimiento la obra de Jesucristo, por eso que Pablo también habla que debemos renovarnos por medio del conocimiento del Hijo de Dios, a llegar a un varón perfecto. Pero si nos dejamos estar con los primeros pasos, sí, si Cristo me ama, como todos dicen,
Cristo murió por mí, etcétera, etcétera, pero yo sigo mi camino como quiero, a la larga o a la corta vamos a perecer por causa de nuestra maldad. Y eso es lo peligroso de todo esto. Y por eso me recordaba de esa iglesia, que yo a veces paso por ahí, veo mucha gente que llega, y todos se hablan de hermanos, se abrazan, y muchos de ellos, ese matrimonio que hoy día existe como tal, no es, porque no son casados, viven con una mujer o viven con un hombre, porque su esposa o esposo está en otro lugar. Y ahí nadie dice nada, es como pasaba con el hombre que tomó la mujer del padre, nadie decía nada, porque todos tenían su techo de vidrio que se quebraba en cualquier minuto, todos calladitos, hasta que intervino Pablo, y aquí vemos también cómo Dios opera, que movió, ¿cierto?, en celo a los hermanos de Chloe para comunicar esta situación, que ya venía arrastrándose hace rato. Como nos decía Pablo en Romanos, así como presentáis vuestros miembros para injusticia, ahora presentarlos para justicia. Hermano, mire, aquí hay un texto en el capítulo que viene, que vamos a estudiar, 27 del 1 al, que para mí cierra toda discusión en el sentido de lo que nosotros podamos cada uno pensar. Dice, cuanto a las cosas que me escribiste, vienes al hombre no tocar mujer. Pues a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido. El marido pague a la mujer la debida benevolencia, asimismo la mujer al marido. La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo. Es decir, por ejemplo, tener potestad de su cuerpo, decir, yo voy a estar siempre sin mi marido. No, no puede hacer eso. Dice, sino el marido. O sea, dice, igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. O sea, sin que ellos dos se entiendan como marido y mujer, en este sentido que estamos hablando de hacerse uno, el matrimonio nunca va a ser bien llevado, porque cada uno va a estar pensando lo que cualquiera se le ocurre en la cabeza que es un matrimonio. Aquí dice, no, que a causa de las fornicaciones cada uno tenga su mujer y cada uno tenga su marido. Es decir, el matrimonio también es el que le pone fin a la fornicación. Y es el camino que Dios ha escogido para que, pagándose la debida benevolencia marido y mujer, en el sentido que ustedes lo entienden, se entiende que si uno se separa mucho tiempo de su esposo o de su esposo, se provoca la tentación de la fornicación, porque cada uno de ellos, el hombre y la mujer, no tiene potestad de su cuerpo, sino esa factibilidad de controlar el cuerpo lo tiene la mujer o el marido respecto de su esposo. Así que hay que dar a entender claramente, ¿cierto? A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada uno tenga su marido. Esa es una enseñanza de Dios del matrimonio como solución a la fornicación que Dios ha dejado. Eso, hermano. Y para ir terminando, como dice Pablo, la problemática de todo esto debemos entenderla en cuanto a que somos, dice, comprados por precio, no nos pertenecemos, no podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, porque uno ya pagó el precio, y este es Cristo. Antes éramos esclavos del diablo, hacíamos lo que a él le parecía, nunca nos iba a decir nada, porque estaba feliz con nuestra vida desordenada que teníamos, porque nos llevaba a la muerte. Pero ese amo nos llevaba a la muerte, la recompensa final era la muerte. Más con este nuevo amo, que es Cristo Jesús, que el que murió y pagó el precio, la recompensa final es la vida. Entonces Pablo está mostrando cómo quieren seguir viviendo en esta tiniebla para llegar a muerte, como dice en Romanos 8. ¿Qué le debemos a la carne? ¿Le debemos algo a la carne para que nos ocupemos de ella cuando ésta nos lleva a la muerte? No, pues no le debemos nada, porque comprados sois por precio, dice. ¿Y cuál fue el precio? La vida del Hijo de Dios. Qué grande, qué maravillosa esta obra, y que el Señor nos ayude para poder sobrellevar este cuerpo de muerte y entender y siempre darle la gloria a Él por causa de su Hijo Jesucristo. Hermano, gracias. Muy bien, hermano Pedro, muchas gracias, muchas gracias. Ya vamos terminando ya. Voy a dar la oportunidad a mi hermano John Toledo para que nos haga un breve comentario también respecto a lo que leímos en esta segunda parte. Sí, como dijo el hermano Federico, claro, Pablo habla de ramera, también existe la amante o el amante, también sería lo mismo, también se incurriría en fornicación, una pareja de casados que uno o ambos tengan su amante, también sería lo mismo, se haría uno con ella, en caso de fornicación. Eso solamente. Hermano José, ¿tiene algo que aportar también? ¿Tiene la palabra? ¿Se gusta? No, gracias, hermano. He estado muy atento y gracias por la aclaración y todo. Muy bien, hermano José. Bueno, voy a simplemente a decir 3 puntos que me llaman mucho la atención y quizás pueden ser también una ayuda. ¿Se dan cuenta que en la primera parte que hablamos, Pablo estaba hablando de
de estos casos que iban a llevar uno a otro al juzgado y de repente saca el tema de la fornicación. Miren, algo también puede ayudar, sin duda ya se dio la explicación correcta respecto a esto también, es que esta iglesia, hermanos, era griega, estaba dentro de una sociedad que era muy idólatra y tenía prácticas muy aberrantes, incluso prácticas sexuales también que eran unidos a cultos religiosos. Habían en los templos también sacerdotisas que ofrecían sus cuerpos para precisamente en una ofrenda a Dios. El punto es que esto siempre estaba a la puerta, era una sociedad que estaba muy empapada de estas prácticas de su sabiduría carnal. Y esta naciente iglesia estaba siendo fundada en medio de esa vorágine. Así que tenían esta confusión y estos problemas se presentaban justamente por eso. Cuando no hay cristianos maduros espiritualmente, eran arrastrados también por estas cosas que el apóstol Pablo las explica y la dimensión espiritual que le da, hermanos. ¿Había escuchado usted alguna vez tan profundamente el significado de un matrimonio? La dimensión profundamente espiritual del misterio este que en otra parte habló que esto también era un misterio. Así que hay muchas cosas ahí que están saliendo de esa revelación que es particular para el beneficio nuestro que el Señor Dios le dio cuando se apareció su Hijo personalmente a él. Y otra cosa importante también, hermanos, el griego, erróneamente, le daban suma importancia a una parte que ellos decían era superior del cuerpo, que era las ideas, la mente, pero se olvidaban del cuerpo. El cuerpo, al contrario, como que teníamos un ser perfecto adentro de nuestro cuerpo y el cuerpo era una cárcel. Entonces lo que importaba era nuestro espíritu, digamos, una cosa así. Entonces el cuerpo no tenía importancia. La doctrina de los filósofos griegos desprecia el cuerpo. Y fíjense ustedes qué importante el Señor, al ser creador también de nuestro cuerpo, también le importa, pues, porque por medio de ese cuerpo imperfecto todavía, en el cual todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero ya estamos siendo transformados en esa renovación de nuestra mente, producto de la comprensión del Evangelio. Dios quiere que por medio de este cuerpo seamos para gloria suya. De manera que el cuerpo tiene una importancia, o sea, lo que usted dice, lo que usted hace o deja de hacer, a dónde va, las cosas que toma, que maneja. Todo eso es importante, hermano, en el sentido de que no somos nuestros ya, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Así que Dios quiere que este cuerpo sea ahora instrumento de justicia, porque Él nos ha plantado como árboles de justicia, un planteo suyo. Quiere que comuniquemos al mundo y también a las potestades superiores, los ángeles también, la razón por la cual, o lo que está detrás, que es la redención de Cristo Jesús, que lo glorificamos en nuestro cuerpo, dice, en nuestro espíritu, y se lo dice de esa manera porque ellos son griegos, que ellos dividen estas cosas, pero se entiende como un todo, como que todos nosotros nos entreguemos. Acuérdense que en Romanos 12 el apóstol Pablo también hablando lo mismo, dice que nos presentemos como un sacrificio vivo, agradable a Dios por Jesucristo. Y así debemos conducirnos cada día. Mira, un cristiano no debe ser torpe en el uso de su cuerpo, de sus palabras, de sus acciones, de todo lo que ello implica. Una vez el pastor lo mencionó muy claramente y dijo, está bien, estamos siendo perfeccionados, pero eso nunca acabar. Sin embargo, eso no es un obstáculo para que nos esforcemos por presentar estos miembros para que sirvan a la justicia. Ese es el tema también por el cual sacó este asunto de la fornicación y todo este tipo de cosas, para llevarnos justamente a que llevemos a la práctica esta sabiduría que el Señor nos ha dado, la cual es Cristo Jesús. Esa es una cosa, y otra cosa, ya lo último ya, aquí yo veo que el apóstol Pablo tiene mucha paciencia con la iglesia, pero no por eso no la amonesta firmemente. Y otra cosa que me parece interesante, cuando habló anteriormente en el bloque anterior respecto a esto que juzgaremos ángeles, todo esto no se dice en ninguna otra parte. Este es de las cosas que el Señor le ha dado a él, sus revelaciones, y que a raíz de esta situación que se está presentando, él la sacó, digamos, para puntualizar una enseñanza. Pero son una pequeña muestra de las tantas cosas que el Señor le mostró a Pablo
Acuérdense ustedes que él fue a lugares que a ningún otro hombre le ha sido dado ir, ya no sea si el cuerpo o el espíritu, no lo sabe. Y finalmente, quiero decir de que el apóstol Pablo está muy sorprendido realmente porque él les predicó correctamente el evangelio a esta iglesia. ¿Se acuerdan cuando mencionamos de que estuvo con mucho temor y temblor? Porque él quería no ser malinterpretado, quería ser solamente hallado hablando de la única sabiduría que importa, la de Dios, la cual es Cristo y este crucificado. Y se mantuvo con mucho temor y temblor por causa de que no quería que sus palabras lo traicionaran. No, él se comportó, estuvo muy cuidadoso en eso y le entregó correctamente y ahora vienen con lo que salen ellos. Sin embargo, le damos gracias a Dios porque estos ejemplos quedaron ahí, porque esto no es algo privativo de la iglesia de Corinto como si hubieran sido los peores cristianos de la historia. Al contrario, aquí se dan cosas que se han seguido dando en la iglesia y que seguramente, espero que así no sea, pero podría también estarse dando entre nosotros también. Y ya sabemos cuál es la enseñanza apostólica y ya sabemos a qué nos exponemos y ya sabemos que los tales no heredarán el reino de Dios. Así que más claro que echarle agua. El hermano Pedro mencionó también una cosa re importante. Él habló de Abraham, ¿se acuerdan usted? Qué lejano está de todo esto Abraham. Pero, hermanos, es considerado el padre de la fe. Él está muy en armonía con esto que está hablando Pablo, a pesar de la distancia. Miren, y en esos hechos, el hermano Pedro mencionó de esta disputa que se generó con Lot por el terreno, porque sus ganados eran muchos. Sin embargo, hermanos, él actuó con un espíritu conciliador, como él mencionaba, que son frutos espirituales. Él buscó el bienestar de Lot, lo dejó decidir, no usó de su derecho. Y esto me recuerda también a Pablo. O sea, hubo un sentir, este sentir que un Cristo Jesús, en figura. Quizás él no conocía el nombre Jesús, pero él estaba confiando en Dios. Y al guiarse por fe, ya estaba confiando en su Redentor. Así que él actuó de esa manera. Y miren cómo resolvió el problema. Abraham no llevó a Lot a un tribunal, digamos, a una ciudad que podría haber sido la más cercana, Sodoma o Gomorra, una de las ciudades que estuvieran ahí. No, él dirimió espiritualmente su problema. Así que aprendamos de esto, hermano. Él es padre de la fe también. Así que esto lo encuentro muy hermoso, hermano. Pastor, por favor. Disculpe que nos está quedando a la saga un versículo cortito, quiero leer. En Efesios 5:25 dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavagro del agua por la palabra, que es el Evangelio, para presentarse la gloriosa, para ser una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Grande mandamiento. Porque ninguno aborreció jamás su propia carne, antes la sustenta y la regala como Cristo a su iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, como decía en el otro artículo, ¿cierto? Ahí está la relación. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se llegará a su mujer, y serán los dos en una carne. Entonces nosotros hemos llegado a ser uno respecto de la fe con Cristo, como Cristo y la iglesia, ¿cierto? Debido a la esperanza de vida eterna que es el Evangelio. Este misterio grande es, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Cada uno, empero, de vosotros de por sí, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer dice reverencia a su marido. Así que hemos sido unidos con Cristo en un matrimonio donde Dios nos ha unido en el creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Que Dios nos mantenga unidos también como matrimonio. Amén. Que Dios nos bendiga también con este mismo sentido. Gracias, pastor. Sí, sin duda que era el texto que faltaba. Así que gracias, mi hermano. Vamos entonces ya a dejar este estudio. Agradecemos al Señor que nos haya bendecido. Se han creado inquietud por ir aprendiendo un poco más sobre esto y vaya, qué profundo es esto. Sin embargo, estamos en el fundamento, por lo tanto, vamos por buen camino, hermanos. Así que hemos recibido la instrucción de Pablo y el Señor quiera que esto se haga vida en nosotros, que no seamos torpes, vigilemos todas las cosas que hacemos o decimos, porque
no nos pertenecemos, le pertenecemos a Dios. Y qué tremendo esta unión mística, digamos, que plantea de esa manera tan profunda el apóstol Pablo en la comprensión que Dios le dio. Que el Señor los bendiga y los guarde.